¿Qué tal amigos y familia y público en general que me están mirando? Dios te bendiga en este nuevo día. Estoy contento por estar una vez más aquí compartiéndote estos mensajes en Cristo Jesús. Y pues continuando con la serie de mensajes que estoy documentando en YouTube y en Facebook, eh, quiero decirte que Dios te ama, que Dios tiene un propósito para ti, que grande es su amor, tan grande que es que no conocemos ni su altura, ni su anchura, ni su profundidad, que tal amor se vio reflejado en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección. Y quiero hoy hablarte de un tema importante como seres humanos, como cristianos, como creyentes del Evangelio, como hijos de Dios, que tal vez lo estamos descuidando esa área. Y quiero compartirte este mensaje que va a ser contundente, que va a ser desafiante, que te va a poner a analizarte y te va a poner de alguna forma te va a desafiar y te va a examinar Dios a través de este mensaje para que de alguna forma, si estás fallando en una área, eh, busques de Dios, busques la sana doctrina, te alimentes de su palabra y trates de corregir todas esas áreas para que Dios de alguna forma vaya enderezando tu camino, vaya de alguna forma eh, avivando ese fuego de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Y el mensaje de ahora es el templo del Espíritu Santo. Eh, como muchos sabemos, el Espíritu Santo es aquella divinidad de Dios, es aquella tercera, se podría decir, tercer ser o tercera persona de la Trinidad, que nosotros entendemos como una esencia de Dios, aquello que Jesucristo dijo que no nos iba a dejar solos, que no nos iba a dejar de alguna forma huérfanos, que iba a enviar al Consolador de este mundo. Entonces vemos ahí dos voluntades, vemos la voluntad de Jesús, vemos la voluntad del Espíritu Santo, y eso es lo que tenemos hoy en día a su Espíritu Santo. Y en la antigüedad el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, habitaba, no como ahora habita en todos los corazones, en aquellos corazones que le reciben. Antiguamente habitaba en ciertos hombres de Dios, en ciertos profetas, hasta incluso la presencia de Dios habitaba en un arca del pacto de la alianza. Entonces vemos que el Espíritu, para poder habitar un cuerpo o un lugar, era muy selectivo, escogía mucho lo que él quería habitar o lo que él quería llenar de su presencia, era muy selectivo. Buscaba profetas que se entregaran a Dios, y él de alguna forma habitaba a esos seres humanos. Entonces era muy selectivo. Y hoy en día, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo habita todo cuerpo que hace la confesión de fe, habita todo cuerpo que le recibe, que profesa el nombre de Jesús, y no solamente lo profesa, sino lo cree en convicción, en fe, y lo lleva en conducta y en buenas obras. Entonces el Espíritu Santo habita esos cuerpos que le han recibido, que se han negado a sí mismos, que han confesado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo llega a habitar esos cuerpos. Entonces vemos que la llenura del Espíritu Santo ya no es selectiva como antes. Claro que es selectiva en cuanto a los que le reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero antes era muy estricto en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, y eran aquellos hombres de alguna forma escogidos por Dios. Hoy la salvación se ha empleado a todo el mundo, se ha expandido, y el Espíritu Santo habita aquellos escogidos de Dios, sí, aquellos que le reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y el tema que quiero tocar el día de ahora es el templo del Espíritu Santo. Y el templo, recordemos que antes nosotros entendíamos como templo una edificación, y entendemos hasta el día de ahora, entendemos que el templo es una edificación que posiblemente sea una construcción. Y en los mensajes anteriores yo te decía y te preguntaba, ¿en qué cimiento está tu casa?
¿Está en la arena o está en la roca que es Cristo? Y es esa edificación, es esa casa, tu templo, que de alguna forma, tanto espiritual como corporalmente, te debes de, de examinar y ver en qué cimiento está esa casa, en qué cimiento está ese templo. Y para no seguir de alguna forma redondeando tanto en el tema, quiero llegar al punto. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El templo antes consideramos como las edificaciones y hay hoy en día que tal vez ese sea la definición humanista, la definición secular como templo, como una edificación física, material de construcción, donde tiene cimentación, tiene zapatas, tiene muros, tiene de alguna forma, vemos que un templo tiene obviamente su fundamento, sus zapatas, sus columnas que detienen el techo, que detienen la estructura superior, y vemos que tiene paredes o que tiene de alguna forma algo que cerca o que delimita esa construcción. Eso, si nosotros lo tratamos de definirlo como algo secular, como una construcción física, pero aquí la palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo es ese templo del Espíritu Santo. Y quiero que te preguntes cómo estás cuidando tu templo. Es muy importante que nos preguntemos a nosotros mismos, porque muchas veces este tema no quiere ser predicado en las iglesias, no se quiere hablar de nuestro físico, porque se malinterpreta que es vanidad. Y claro, la palabra de Dios dice que hablar sobre la carne, sobre los deseos de la carne, es vanidad, es aflicción de espíritu, y que vendrían hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, que vendrían hombres jactanciosos, que de alguna forma conviertan el evangelio en centro de ganancia, en negocio, y hablamos de hombres vanidosos guiados por el Dios de sus propios vientres, pero Dios al hablar de su templo no se está refiriendo a nada de eso, a ningún sentido de vanidad, no se está refiriendo a nada de vanidad, de vanagloria, ni nada de eso, a ningún entendimiento humano. Cuando habla la palabra de Dios de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es porque lo es, y porque en nuestro cuerpo habita nuestra alma y nuestro espíritu. Nuestro cuerpo es ese vaso de honra que de alguna forma Dios utiliza para buenas obras. Y claro que en nuestro cuerpo, cuando brotan esas raíces de amargura, manifiesta también malas obras. Nuestros miembros, ¿cómo podemos presentar a Dios nuestros miembros para instrumento de justicia? Y a veces tenemos esas caídas que de alguna forma en la carne hacemos cosas que van contra esas obras de justicia, que van haciendo obras de la carne. Debemos de alguna forma dominar nuestro cuerpo en su totalidad, dominar nuestras acciones, nuestras obras. ¿Para qué? Para que sean obras en el Señor y no obras en la carne. Y la palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo es ese templo del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo no es tan selectivo como antes, que solamente escogía 1 o 2 vasos de honra. Hoy el Espíritu Santo, por gracia, la llenura del Espíritu Santo está expandida a todo el mundo, todo aquel que le recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Recordemos que los apóstoles estaban esperando la primera iglesia, estaban esperando el día del Pentecostés para poder ser llenados y para poder ser enviados y esparcidos para predicar el Evangelio. Estaban esperando el día del Pentecostés. Ese día representa en la Biblia la llenura del Espíritu Santo, que su vaso, que su templo iba a ser llenado por el Espíritu Santo. Y vemos que
Nuestro cuerpo es ese templo que alberga nuestra mente, nuestra inteligencia, que alberga nuestras emociones, claro, que alberga nuestra alma, nuestro espíritu y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y te digo alberga porque es de forma temporal, porque nosotros al partir de este mundo dejamos este cuerpo queda en la caja fúnebre, se lo comen los gusanos y todo lo que tú quieras llamarle de un entendimiento pues humano, todas las consecuencias que vienen después de descomposición de nuestro cuerpo. Y hay personas que hasta dicen, ¿para qué lo cuido si de todas formas me voy a morir? No caigas en esa vanidad de mente, no caigas en ese pensamiento pobre, en ese pensamiento, perdón por la palabra, en ese pensamiento mediocre. Cuida tu templo, cuida tu salud, porque es importante delante de Dios. Dios no quiere que tú estés enfermo, Dios no quiere que tú tengas sobrepeso, Dios no quiere que tú comas cosas que te dañan tu cuerpo, que te dañan tu templo. Dios no quiere que consumas sustancias ilícitas. Dios no quiere que comas cosas que te hacen daño. Dios no quiere que abuses de las sustancias de químicos. Dios no quiere que abuses del alcohol, que abuses del vino. Dios quiere que cuides tu templo. Pero Josué, eso es vanidad. No, no es vanidad. Es cuidar tu templo, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca, y el corazón alegre hermosea el rostro. Y de eso te quería hablar el día de ahora, que hemos estado tan preocupados en otras cosas y estamos descuidando nuestro templo, cuando la palabra de Dios dice que ames a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Que te ames a ti mismo. Después de amar a Dios, ámate a ti mismo, y después ama a tu prójimo, a tu familia, a tu vecino, a tu entorno, a las personas que te rodean, a tus enemigos. Para poder dar amor, tienes que amarte a ti mismo. Para poder dar amor, tienes que cuidar ese templo del Espíritu Santo. No permitas que examínate hasta este momento, y examínate hasta qué daño has producido en tu cuerpo, y las propias enfermedades, las enfermedades que tienes, perdón, son causadas por tus propias decisiones. A menos que sea una enfermedad hereditaria, a menos que sea una enfermedad de nacimiento. Claro, Dios de alguna forma nos da de su sanidad cuando le recibimos, y la sanidad de Dios puede llegar en cualquier momento. La sanidad de Dios también es repentina. La sanidad de Dios es parte del proceso. La sanidad de Dios, luego te voy a hablar de este tema, pero la enfermedad que tú tienes, algo la causó, alguien la causó. Pudo haber sido hereditaria, naciste con ella, o tú mismo la provocaste por tus malas decisiones, porque no estás cuidando tu templo. Y a partir de hoy, cuida todo aquello que entra a tu cuerpo. Dice la palabra de Dios que no contamina tanto lo que entra, sino lo que sale. Claro, pero lo que sale tuvo que algo haber entrado para poder salir. Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. De lo que te estás alimentando vas a reflejar. Entonces aquí nos ponemos a pensar qué tanto daño le estamos haciendo a nuestro ser, a nuestro cuerpo. Claro que cuando muramos a esta carne vamos a resucitar a un cuerpo glorificado como nuestro Señor Jesucristo, pero debemos cuidarlo, este cuerpo temporal, este vaso de honra que Dios nos dio. Tan cortito es el tiempo que no lo estamos cuidando. Dice la palabra de Dios que la vida del hombre es en 80 años, y los más robustos pueden llegar hasta 120 años de vida en esta tierra. Es bien poquito, es un fragmento, un intervalo de tiempo tan pequeño, tan relativo, que la vida se va. Y Dios te va a preguntar también por tu templo. Te va a preguntar si cuidaste tu templo, si te alimentaste bien físicamente, si te nutriste bien, si no caíste en los deseos de la carne, si no abusaste de las cosas de la carne.
Debes de dominar, además de dominar tu espíritu, tu alma, tus emociones, dominar tu cuerpo. Que los deseos de ira, de venganza, de enojo, no broten. Esas raíces de amargura no sean manifiestas con una conducta de tu cuerpo con agresividad. Trata de dominar esas emociones y llevarlas a la cruz de Cristo. Dios ya pagó por todos esos pecados. Dios te hizo un ser libre porque dice la palabra que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Vamos a leer su palabra en 1 Corintios 6, 19 al 20 y dice su palabra. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Fíjate, estamos ignorando que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Para todo lo que estás haciendo y examínate. ¿Estás cuidando tu templo? Y no es tu cuerpo, dice que es de Dios, que Dios te lo dio como regalo. Dios te dio si quieres examinar algo que Dios te ha dado y preguntarte, ¿qué me has dado, Dios? Y Dios te está respondiendo en este momento. Te he dado esa vasija, te he dado ese vaso, te he dado ese cuerpo para que lo cuides. Este cuerpo es temporal y Dios te lo dio como regalo para que habitara tu alma, tu espíritu y el espíritu de Dios. Para que habitara tu mente, para que habitara tu sabiduría, la sabiduría de Dios, para que habitara el fruto del Espíritu Santo. Dios te dio este cuerpo. ¿En qué más va a habitar tu espíritu? ¿Va a andar divagando por fuera? No, Dios te dio un cuerpo para que lo habitara. Cuídalo. Dice que el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y ahí estamos entendiendo que este cuerpo no es tanto de nosotros, que fue prestado, que es temporal y que es de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Fuimos comprados por ese precio que pagó Cristo Jesús en la cruz. Él vino para darnos vida y vida eterna. Él vino para mostrarnos el camino a Dios, para mostrarnos esa estatura del varón perfecto, que ese es el lema de este ayuno que estoy llevando estos 34 días. Alcanzar esa estatura del varón perfecto. Y hasta ahorita hemos tocado muchos temas que tal vez no los habías entendido, que están en su palabra. Y hoy te estoy hablando de que tienes que cuidar este templo, que tienes que reflejar el amor de Dios, que tienes que refrenar tu lengua, que tienes que dominar tus emociones, que tienes que dominar esos deseos carnales, que tienes que dominar esos dardos que vienen del enemigo, apagarlos con el escudo de la fe, alimentarte de la palabra para que cuando venga el día malo, esas palabras, esos salmos, la escritura, el Espíritu de Dios te redarguya y te, de alguna forma, la palabra te ministre, te aconseje y te incline para hacer el bien. Te debes de refugiar en la palabra. Debes de buscar a Dios como aquellos primeros días que buscabas de su presencia, que te alimentabas de la palabra, no olvidando tu primer amor. Si has olvidado tu primer amor, busca de Dios, reconcíliate con el Padre. Porque fuimos comprados por precio. Es un precio que por más que tú tengas todo el dinero del mundo, no lo vas a poder pagar. Y la felicidad que te da este mundo es vana. No es eficaz, es una felicidad que te da este mundo temporal. La felicidad que te da Dios es eterna. La felicidad que te da Dios es en un amor eterno, es en un amor sufrido, es en un amor benigno, es en un amor paciente, es en un amor que todo lo puede, que todo lo sufre y que todo lo da. El amor de Dios es sufrido también. El amor de Dios también trae felicidad. Fuimos comprados por precio. ¿Cuál precio? Te podrás preguntar. El precio que pagó Cristo Jesús en la cruz es un precio de sangre que te salva de la condenación de este mundo.
porque éramos condenados en nuestros delitos y pecados, porque nuestro pecado nos condenaba y había una acta de sentencia grandísima que estaba en contra de nosotros, de señalamientos, de condenación que de alguna forma era para un juicio eterno de muerte. Pero Cristo Jesús pagó ese precio para que tú tuvieras vida y vida eterna. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Debemos de glorificar a Dios en nuestras acciones, en nuestra conducta, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, porque aún en el pensamiento pecamos, dice Pablo. Aún en la mente pecamos. No tanto es el pecado que hacemos de hechos, sino también de la mente. Cuando tienes un pensamiento de ira, de contención contra tu hermano, ahí también estamos pecando. Cuando tenemos un deseo de laxivia, un deseo de pornografía, un deseo de mentir, un deseo de ambición, de ira, de coraje, de amargura. Ahí estamos pecando también en el pensamiento. No tanto tienes que hacer por hechos el pecado. También se lleva en el pensamiento. Debemos de ponerle freno también a aquellos pensamientos, pedirle perdón a Dios por todos nuestros pensamientos, porque también en la mente pecamos. Y a veces esos pensamientos son bajados al corazón y los cometemos en acciones. Los convertimos en acciones. Y ahí es cuando el pecado no solamente se llevó en la mente, sino también en la acción. Y es doblemente pecado. Es doblemente pecado. Porque lo pensaste y lo hiciste. Debemos de refrenar esos sentimientos de maldad, esos deseos carnales. Debemos de sofocar esos dardos del enemigo que vienen a nuestra mente para no cometer pecado y pedirle perdón a Dios constantemente por nuestros pecados. Dice su palabra, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos seres tripartitas. Tenemos alma, mente, cuerpo, espíritu. Somos seres tripartitas. Tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y esa alma y ese espíritu habitan en este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Claro, nuestra mente es parte del alma, nuestras emociones es parte del alma. Y debemos de glorificar a Dios en todo, tanto en el espíritu, como en nuestra alma, como en nuestro cuerpo. Y a veces vemos esa lucha constante del espíritu contra la carne, del espíritu contra el cuerpo, porque no se somete. Debemos de someter nuestro cuerpo por el espíritu. Dice su palabra que somos seres tripartitas en 1 Tesalonicenses 5:23. Y vamos a leer la palabra en Gálatas 5:17. 5:17. Y vamos a ir cerrando con esto. Porque el mensaje es corto y es contundente. El mensaje no hay que hacerlo tan grande para explicarte esto. Cuida tu cuerpo, cuida tu templo, cuida de lo que te alimentas tanto física como espiritualmente. Haz ejercicio, aunque Pablo dice que el ejercicio para poco es provechoso. Claro, para poco es provechoso para el espíritu, pero para el cuerpo trae beneficios de regular tu presión arterial, de tener tus niveles de glucosa controlados, de tener una buena salud, una buena alimentación. Para eso es provechoso, pero para cuanto al espíritu es poco provechoso el ejercicio. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero para el espíritu
Sígueme con cuidado estas palabras. Debes de hacer ejercicio en tu vida. Debes de hacer ejercicio físico. Salir a correr, a caminar, alguna rutina de alguna forma física, a ejercitarte. No con sentimiento de vanidad, de que, quiero estar, ser arrogante, ¿no? Volverte en un pensamiento de vanidad y creerte que tú eres un Dios. Convertir tu cuerpo de alguna forma, sentirte como vanagloriado y de alguna forma creer que tu cuerpo es superior a los demás. No, con ese sentimiento no hagas ejercicio. Hazlo por tener una buena salud. Claro que las formas de tu cuerpo cambian cuando haces ejercicio. Claro que las formas de tu cuerpo son para beneficio, son el reflejo de tu constancia, de tu perseverancia. Pero eso es como consecuencia de hacerlo y va a mejorar tu salud. Dice Pablo que el ejercicio corporal para poco es provechoso en términos del espíritu. Que te esfuerces más por la piedad, que te esfuerces más por buscar de Dios, que te esfuerces más por alimentarte de su palabra, por hacer obras de piedad, por seguir el ministerio de la piedad. Y el ministerio de la piedad no hace nada indebido. En cambio, es para beneficio del prójimo, es para manifestar el amor de Dios, es para reflejar hospitalidad, eh, amor a tu prójimo, para, para, para orar por los demás, para predicar su palabra, para mostrar las buenas nuevas del Evangelio, para mostrar las promesas de Cristo, las promesas de Dios que están en su palabra. Eso es el ministerio de la piedad. Compartir las buenas nuevas del Evangelio, las riquezas inmensas de su palabra. El ministerio de la piedad es compartir y reflejar el amor de Cristo. Eso dice Pablo. Dice en Gálatas 5:19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Fíjate, estas son las obras de la carne, que todas estas las debemos de llevar a la cruz de Cristo. Y si nosotros estamos faltos o estamos obrando conforme a la carne, aquí nos vamos a examinar, porque no hemos puesto sus límites en nuestro cuerpo, en nuestra carne. Tiene que dominar el espíritu tiene que dominar esos deseos de la carne. Y aquí nos vamos a examinar y nos vamos a poner a pensar, porque el adulterio no solamente es hacerlo, llevarlo a la acción, sino también en el pensamiento, en tener esos deseos de codiciar una mujer, de anhelar a una mujer que no es tuya. Eso también lo adulteramos en el pensamiento. Y dice su palabra: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Fíjate, idolatría. A veces yo te dije que debes de hacer ejercicio corporal para tener buena salud. Pero a veces nos idolatramos a nosotros mismos, creyéndonos dioses, cayendo en una vanidad de nuestra mente y en una vanagloria. Ponernos en servicio de Dios no es para recibir la gloria en nosotros ni para obtener ninguna fama. Es para darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre. Para darle el mérito a Cristo Jesús, que se lo merece. Y a veces idolatramos a personas, idolatramos de alguna forma a personas o a cosas. Cosas que están muertas, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. ¿Sabes a lo que me refiero? Cuando dice la palabra de Dios que no tengamos ídolos, que no adoremos imágenes muertas. Hay que tener cuidado en eso. Debemos de adorar a Dios, al Padre. Toda la adoración debe de ser al Padre y al Hijo, porque ellos dieron Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y el Padre le envió y el Padre le resucitó.
claro que el Hijo recibe adoración. Y lo vemos en su palabra. Muchas veces hemos visto que el Hijo ha recibido adoración. Cuando le adoraron aquellos pastores de ovejas, aquellos magos, cuando le adoró a aquella mujer que rompió su perfume en los pies del Maestro de Jesús, cuando le adoraron a aquellos ancianos. Y hemos visto que el Hijo también recibe adoración. El Hijo también recibe adoración, igual que el Padre, porque comparten la misma divinidad, la misma sustancia, la misma esencia. No son lo mismo. El Padre y el Hijo no es lo mismo. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Vemos tres voluntades, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo que es el Hijo y el Espíritu Santo. Eso dice su palabra. Y eso lo vemos en Juan 14:15, cuando Él iba a enviar al Consolador de este mundo. Y en Juan 14:26. Y primera de Juan 5:7 nos dice que tres son los que dan testimonio en el cielo. Búscalo con tu Biblia. Y estábamos leyendo las obras de la carne. Idolatría. Ya no idolatres a ninguna persona. Ya no te idolatres a ti mismo. Ya no idolatres a cosas o a imágenes. Apártate de hechicerías. Ya no busques que te lean la mano. Ya no busques de alguna forma aquellas lecturas diarias que te dan la previsión del día. No, ya no estés en esas cosas. Busca la palabra. ¿Quieres saber cómo actuar en el siguiente día? Leyendo la palabra. Ya no busques previsiones que, vengo a ver qué me dice el calendario este día y sacas la frase de este día. No, ¿quieres sacar la frase de este día? Vete a la palabra de Dios. Lee su palabra. Y ahí Dios te va a dar una palabra nueva. Ahí Dios te va a hablar nuevamente a tu vida. Apártate de esas cosas, de hechicerías, de cosas que manejan magia, de cosas que manejan de alguna forma premoniciones, que manejan de alguna forma cosas que son contra la palabra. Enemistades, dice su palabra. Las enemistades, el tener pleito contra tu prójimo, el tener pleito contra tu vecino, contra tu familia, o contra algo que te esté causando o alguien. Ten cuidado de las enemistades, de los pleitos, de los celos. Dice la palabra de Dios que debemos demostrar celo en lo bueno siempre, no en lo malo. No debemos de convertir el celo en un celo de exceso, de que de alguna forma se vuelva obsesión. Si tienes tu esposa, muestra celo en lo bueno siempre. Si tienes novia, muestra celo en lo bueno siempre. Debes de reflejar un celo bueno, no un celo malo, un celo de alguna forma que te cause división y tropiezo, que te cause de alguna forma obsesión y que dañes a primeras personas, segundas o terceras personas. Iras, contiendas, fíjate, iras, debes de dominar la ira. Contiendas, no debes de caer en vanas palabrerías, no debes de caer en provocaciones necias, que a veces estás peleando por una cosa que no tiene sentido contra tu prójimo, que se vuelve en un pleito como si fuera un bucle y estás repitiendo lo mismo y no hay salida en ese pleito y te estás enredando con los dichos de tus labios. Habla de esos pleitos, de esas contiendas, de disensiones, de herejías, de envidias. Ya no envidies las cosas, ya no envidies lo que tiene tu prójimo. Que sea ese sentimiento para superarte a ti mismo, que no sea con envidia,
sino que sea con motivo de superarte, de alcanzar esa estatura de Dios, de ese varón perfecto. Que te apartes de cometer actos de homicidio. Esas son también obras de la carne, homicidios, borracheras, orgías. Habla de orgías, de meterte con varias mujeres o estar en esos actos de fornicación y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hay que tener cuidado si estás practicando esas cosas, porque un hijo de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios no le permite pecar. Busca estas palabras textuales en tu buscador bíblico, en tu concordancia. Dice que la simiente de Dios no te deja pecar. Un verdadero hijo de Dios. Y si estás pecando, arrepiéntete. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios por tus pecados. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, fíjate. Ahora esto es contra la carne, el espíritu. Y es esa lucha que miramos constante del espíritu contra la carne. Mas el fruto del Espíritu es amor, amor, principalmente amor. Debe de haber amor a Dios, a nosotros mismos y amor al prójimo. Amor a la obra de Dios, al ministerio de Dios. Amor a las almas. Amor a compartir el evangelio. Gozo. Debes de tener alegría por lo que estás haciendo. A veces no vas a recibir alegría de los demás. Tienes que recibir, llenarte de Dios y estar gozoso con lo que tienes, con lo que Dios te ha dado, con el alimento, con el sustento que Dios te ha dado. Y darle gracias por este nuevo día, Dios. Debes de tener paz, como bien lo ministraba la palabra del mensaje anterior, que la paz de Dios que da, la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que te da tranquilidad a pesar de tu adversidad, a pesar de que tu mundo exterior se esté desmoronando, se esté cayendo a pedazos. Debemos de tener paz en Dios, esa tranquilidad, ese dominio de emociones. Ese también es el fruto del Espíritu. Y muchos le llaman frutos. No, aquí dice la palabra de Dios que es el fruto del Espíritu Santo. Tener paz, paciencia. A veces hacemos las cosas apresuradas, al ahí se va. No, haz las cosas con amor, como si fueran para el Señor, dice su palabra. Que hagas de aquí en adelante, haz todas las cosas con amor y con mucho gusto, y hazlas como si fueran para el Señor, como si las estuvieras haciendo para Dios, con amor y con paciencia. No hagas las cosas ya a la brava, no hagas las cosas al ahí se va. Dice la palabra de Dios que el que hace las cosas al ahí se va es como aquel que hizo una guerra contra su enemigo, no hizo los cálculos y perdió esa guerra y fue avergonzado por su enemigo, porque no se sentó a pensar, a formular una estrategia. Combatió a su enemigo, al ahí se va. O como aquel que hizo su casa y no planeó la estructura, no planeó sobre los materiales que iba a llevar, y al final no terminó construyendo la casa. Y sus vecinos se burlaron de él porque no contempló todos los gastos. Esa es la persona que hace las cosas a la brava, al aventón, que hace Mickey Mouse, como le llaman aquí en México, que hacen chimichangas, pues. Así dice la palabra, que no hagas las cosas a la brava, que las hagas con paciencia, con amor, que no las hagas al ahí se va, que no las hagas al aventón. Haz las cosas con paciencia, que tengas paciencia en el espíritu, que tengas paciencia en la carne, en tu conducta, en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, de expresarte, en tus emociones. La paciencia aplaca
la ira. La paciencia aplaca todo pensamiento de enojo, porque antes de actuar piensas las cosas con paciencia, con entendimiento. La benignidad, la bondad y fe. Eso es el fruto del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. La benignidad es esa acción de dulzura, de disposición, es esa acción de trato a otros, de afabilidad. Eso es benignidad. La bondad es ser bondadoso, compartir de lo que tienes a tu prójimo, tanto en palabra como en fe, como en bendición. En bendición material y espiritual. Si puedes ayudar a tu prójimo con algo, ayúdalo. Eso es ser bondadoso. Compartir de la bondad de Dios, compartir de lo bueno que Dios ha sido contigo para con los demás. Tener fe. Y la fe se basa teniendo puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. La fe es esa convicción de lo que se espera, la certeza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mansedumbre, que no seas fácil de enojos, que tengas de alguna forma un temperamento controlado, que tu carácter haya sido moldeado por Dios y que domine tu carácter, tu temperamento. El temperamento y el carácter no es lo mismo. Cuando dicen que una persona está enojada es porque no domina su temperamento. El carácter es aquel reflejo de tu formalidad, de tu personalidad. El carácter es lo que manifiestan tus emociones. Si tú manifiestas un control de tus emociones, un control de tu temperamento, dicen ese hombre es un hombre de carácter. Porque domina sus emociones. No te confundas cuando alguien dice que está enojado y que es hombre de carácter. No se está refiriendo a eso la palabra. Hombre de carácter es aquel que domina sus emociones, que domina su temperamento. No es aquel que es enojón, no. Hombre de carácter es aquel que tiene dominio propio. Hombre de carácter es aquel que domina las emociones, que domina el temperamento. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hemos crucificado los deseos, hemos crucificado las pasiones, hemos crucificado la carne cuando hicimos la confesión de fe. Cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, morimos a nosotros mismos, nos negamos a nosotros mismos para seguir a Cristo, para morir a nuestras emociones, para morir al hombre viejo, para morir y resucitar un nuevo hombre en Cristo Jesús. Porque ya no vivimos nosotros más, sino ahora Cristo vive en nosotros. Y lo que antes vivíamos en la carne, ahora lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual murió por nosotros y se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz. Dice el 25, hemos crucificado ya la carne. Dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y quiero cerrar con esto, dice su palabra, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es importante vivir por el Espíritu. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ya te mostré el fruto del Espíritu Santo. Debemos de reflejar en nuestro cuerpo
el fruto del Espíritu Santo. A partir de este momento ya conoces cuál es el fruto del Espíritu Santo y debes de procurarlo. Y si hay algo que no has recibido de Dios, que es parte de su fruto, pídeselo a Dios. Si estás batallando en alguna obra, en alguna obra de la carne que aún no le has entregado a Dios, entrégasela en este momento. Porque manifiestas son esas obras de la carne. Examínate a ti mismo y pregúntate si estás fallando en algo. Porque habitamos en este cuerpo y nosotros manifestamos de alguna forma el Espíritu. Y pregúntate si estás manifestando al Espíritu o estás manifestando alguna obra de la carne en tu cuerpo. Si hay algún reflejo de amargura, si hay un reflejo de alguna conducta mal, de algo que estés haciendo mal en Dios. Es momento de que te corrijas, es momento de que le entregues esas cargas a Dios. Porque Dios te ama tanto y te perdona. Ya no sigas pecando más. Apártate de esas malas obras, apártate de esas obras de la carne. Quiero que cierres tus ojos. Yo sé que no oré al inicio. Y si tienes alguna petición, quiero que me mandes algún mensaje, alguna petición de oración o me escribas en los comentarios. Pero quiero que cierres tus ojos para orar por ti, para cerrar este mensaje y te examines a ti mismo si estás cometiendo algo, si no estás cuidando tu templo, si estás obrando mal, si estás haciendo alguna conducta que no está bien delante de los ojos de Dios, si estás cometiendo algún pecado, es momento de que te frenes. Si estás haciendo algo malo, indebido contra tu prójimo o contra ti mismo, es momento de que pongas freno, de que te acerques a Dios y le pidas perdón a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje que fue ministrado, Señor. Gracias por tu sabiduría, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Gracias por este maravilloso día, Señor. Gracias, Señor, por tu hermoso mensaje. Examíname a mí mismo. Hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy te pido perdón porque estoy obrando mal. Hoy te pido perdón porque he cometido pecado delante de ti. Porque mi pecado me separa de ti. Porque me he alejado tanto de ti. He puesto tantas excusas por seguirte, Señor. Perdona mis pecados. Perdona mis fallas, perdona mis faltas, Señor. Perdóname porque he atentado contra mí mismo, he atentado contra mi prójimo, he hecho cosas malas, Señor. Perdóname. Perdóname porque soy pecador. Reconozco mi pecado. Reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Perdóname, Señor. Reconozco, Señor, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo hace más de 2000 años para morir por mí en la cruz del Calvario. Que Él murió por mí y resucitó al tercer día, porque tú le resucitaste al tercer día, Señor. Y resucitó para darme vida y vida eterna. En este momento te pido que tomes el control de mi mente, que tomes el control de mi cuerpo, de mi espíritu y de mi alma, que tomes el control de todo mi ser, que seas tú esa primera persona en mi vida, que seas tú el centro de mi vida, Señor Jesucristo. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador, como el Rey de mi vida, como mi Señor y como mi Salvador. Te reconozco, Padre, como mi único Dios. Muero a la carne, muero a mi viejo hombre para resucitar en este momento a una nueva vida en Cristo Jesús. Muero a esos deseos, a esas pasiones, a esas obras de la carne, a ese pecado que me separaba de ti. En este día soy una nueva criatura y soy un nuevo hombre en Cristo Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir esta vida conforme a tu palabra, conforme a tú quieras que yo la viva. Ayúdame a vivir esta vida, Señor, conforme a tu propósito. Pon en mí, Señor, un nuevo sentir. Ayúdame a buscar el propósito que tienes para mí en tu palabra.
porque tú me has llamado, Señor, dice tu palabra. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y hoy me has escogido de entre tantos llamados. Hoy me has escogido para ser hijo tuyo. Porque tienes un propósito para mí en servirte. Gracias por tu perdón. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu salvación, porque soy hoy una nueva criatura y las cosas viejas han pasado y hoy son hechas todas nuevas. Porque has anulado el acta de decretos que estaba en contra mía y la clavaste en la cruz del Calvario. Y hoy soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado. Gracias, Dios, por esa salvación eterna, por tu infinito amor. Ayúdame a cuidar el templo de tu Espíritu Santo, a hacer ese reflejo para con los demás de tu amor, de una buena conducta, de una buena fe, a dar fruto al 100 por 1, a poner por obra tu palabra, amar a mi prójimo, amarte a ti sobre todas las cosas, amarme a mí mismo, a tener sabiduría. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendito eres, Dios. Amén. Dios te bendiga en este nuevo día, que tengas un día lleno de bendición y que Dios te colme de sus misericordias. Busca de la palabra, busca de su presencia, búscalo en oración, en ayuno. No dejes de alimentarte de su palabra. Consíguete una Biblia, no dejes de congregarte, busca una iglesia donde congregarte, busca una iglesia donde prediquen la sana doctrina. Dios te bendiga en este nuevo día y que tengas un domingo lleno de bendición y Dios te bendiga. Amén.